En este módulo vamos a empezar a estudiar el sistema físico que conocemos como oscilador armónico y que es de gran trascendencia en toda la física y en sus aplicaciones. El oscilador armónico es un modelo mecánico sencillo del fenómeno de la oscilación y está compuesto por una masa puntual, como esta que he dibujado, que está sometida a una fuerza de tal forma que, esa masa puntual se puede mover en una dimensión, que sería este eje X, y la fuerza a la que está sometida esa masa es proporcional al desplazamiento de la masa con respecto a una posición central, que llamamos de equilibrio, y tiene signo contrario a ese desplazamiento. Es un poco la idea del resorte. Aquí por eso he dibujado un resorte unido a la masa y fijado en un punto de fijación, de tal forma que es muy intuitivo pensar que si desplazo esta masa hacia la derecha, el resorte tendrá una cierta tensión y por lo tanto tirará hacia la izquierda, tratando de recuperar la posición de equilibrio. Y recíprocamente, si desplazamos la masa un poquito hacia la izquierda, lo que sucederá es que el resorte se va a comprimir y por lo tanto empujará hacia la derecha a la masa. Es por eso que la fuerza del resorte la llamamos fuerza recuperadora, porque siempre tiende a recuperar la posición de equilibrio de la masa. Entonces hemos situado el origen de coordenadas del eje X en la posición de equilibrio, es decir, en la posición en la cual el resorte está totalmente relajado, no ejerce ninguna fuerza sobre la masa. Antes de seguir, me interesa insistir en el hecho de que no hay que asociar exclusivamente el tema del resorte al oscilador armónico. Como veremos en ejemplos posteriores, podemos tener un oscilador armónico con otro tipo de fuerzas que no sean fuerzas elásticas como las de un resorte. Lo que pasa es que es cierto que la imagen del resorte resulta muy intuitiva y muy pedagógica y es la imagen que se suele introducir cuando se habla del oscilador armónico. Bien, otra idea es que en este módulo 3 vamos a hablar del oscilador armónico ideal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que no van a existir en nuestro modelo físico ninguna fuerza de fricción, fuerzas disipativas, fuerzas que no sean conservativas, fuerzas que sean diferentes de la propia fuerza recuperadora de la que acabamos de hablar. Es decir, la única fuerza que va a existir sobre la masa del oscilador armónico va a ser la fuerza recuperadora. Bien, entonces, supongamos que, como hemos dicho, desplazamos un poco hacia la derecha la masa en la dirección del eje X, que es el único eje, la única dirección en la que puede moverse nuestro sistema, nuestro oscilador armónico. Entonces aparecerá esa fuerza recuperadora apuntando hacia la izquierda, tratando de devolver a la masa a su punto de equilibrio. Y el valor, si llamamos X al valor de la coordenada según el eje X de la masa, vamos a llamar este punto X sub 0, es decir, X sub 0 es un valor positivo. Bueno, pues el valor de la fuerza en esta situación va a ser igual a menos K por X sub 0, donde K es una constante que llamamos constante elástica y que es positiva. Entonces vemos que la fuerza es negativa si X sub 0 es positiva, ¿de acuerdo? Es decir, apunta hacia la izquierda, porque estamos definiendo como sentido positivo el sentido hacia la derecha. Si, por el contrario, tenemos la situación en la cual hemos desplazado la masa un poquito hacia la izquierda y por lo tanto se ha comprimido un poco el resorte, vamos a suponer que la masa la hemos llevado hasta la posición menos X sub 0, ¿de acuerdo? Donde X sub 0 es la misma cantidad positiva de antes, pero ahora tomada hacia la izquierda. Bueno, pues en este caso la fuerza
va a apuntar hacia la derecha, porque el resorte va a empujar a la masa tratando de recuperar la posición de equilibrio, y el valor de la fuerza será igual a K por X sub 0, es decir, será positivo, será hacia la derecha. Por lo tanto, en resumen podemos escribir que la fuerza recuperadora en función de la coordenada x tiene el valor menos k por x. Es decir, es directamente proporcional al desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio, pero con el signo opuesto. Esta ley es muy importante, es la ley más sencilla que podemos escribir para una fuerza recuperadora y recibe el nombre de ley de Hooke cuando estamos en el contexto de la elasticidad, de la mecánica de un resorte o de un sistema elástico. Porque de hecho Hooke fue un físico que experimentó con estos sistemas mecánicos y dedujo esta ley. Esta ley es bastante aproximada a la realidad y de hecho para pequeños desplazamientos es muy exacta. Lo que ocurre es que cualquier resorte, cualquier sistema elástico, si el desplazamiento, o lo que llamamos elongación en el módulo anterior del movimiento armónico simple, si esa elongación es muy grande, pues llega un momento en que hay otros efectos y bueno, pues no se puede describir mediante esta expresión tan sencilla. Pero sí es importante darse cuenta de que cualquier fuerza recuperadora, sea elástica o de otra naturaleza, en primera aproximación puede escribirse con esta expresión. Bien, para ilustrar el hecho de que esta idea de la fuerza recuperadora que define el oscilador armónico no es exclusiva del mundo de la mecánica y de los resortes, vamos a pensar, por ejemplo, en otro sistema físico que es el de una molécula constituida por dos átomos diferentes, este que he dibujado en azul y este que he dibujado en verde, y que se mantiene unida en virtud del enlace que existe entre ambos átomos y que tiene relación con los niveles electrónicos, los electrones de ambos átomos que de alguna forma están siendo compartidos. Eso tiene asociado una fuerza de atracción que hace que los dos átomos permanezcan unidos y que si tratásemos de separar, por ejemplo, el átomo verde hacia la derecha, pues existiría una fuerza que lo retendría, lo trataría de llevar otra vez hacia la posición de equilibrio en la cual tenemos la molécula unida. Pero existe también otra segunda fuerza, que es una fuerza repulsiva, que se empieza a manifestar si intentásemos acercar demasiado los dos átomos. Si empezamos a acercar el átomo de la derecha, verde, hacia el de la izquierda, notaríamos una fuerte repulsión debido a las cargas protónicas que están en los núcleos y que son cargas del mismo signo y por lo tanto se repelen. Entonces tenemos por lo tanto una fuerza, por un lado, atractiva, pero también existe una fuerza repulsiva. Y entonces entre las dos fuerzas hay un punto de equilibrio, que es el punto de mínima energía, como veremos más adelante, y que es la posición de equilibrio, la posición estable, la distancia estable entre los dos átomos. De forma que si los dos átomos se separan más de esa distancia o se acercan más de esa distancia, surge una fuerza que trata de recuperar la posición de equilibrio. Y entonces, bueno, en primera aproximación podemos modelar esta situación como mediante una fuerza recuperadora, de forma que tendríamos un sistema que podría describirse mediante el oscilador armónico. Así pues vemos que son muchos los sistemas físicos y muy diferentes en los cuales es de aplicación el concepto que vamos a estudiar aquí. Bien, entonces ahora nos preguntamos cuál es la ecuación del movimiento del oscilador armónico, puesto que ya conocemos cuál es la fuerza que existe. Para plantear la ecuación del movimiento, lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza
es igual a la masa por la aceleración, que podemos poner como masa por la derivada segunda de la x con respecto al tiempo. Entonces, uniendo estas dos expresiones en una sola, lo que tenemos es lo siguiente. La masa por la derivada segunda de la x con respecto al tiempo tiene que ser igual a la fuerza, que es igual a menos k por x, donde k es la constante elástica del oscilador armónico, ¿de acuerdo? Y, bueno, voy a ponerlo aquí, k, constante elástica. Es un parámetro importante, ¿de acuerdo? Y es un número positivo. Entonces, esta ecuación la vamos a reordenar y la vamos a escribir de esta otra forma. Derivada segunda de x con respecto al tiempo más k partido por mx es igual a 0. Bueno, esta forma es, por así decirlo, una forma normalizada de la ecuación del oscilador armónico y es una ecuación fundamental en la física. Es muy importante. Bueno, aquí obviamos el hecho de que es la ecuación del oscilador armónico ideal, en el sentido de que luego veremos más adelante en lecciones posteriores, veremos ecuaciones del oscilador armónico amortiguado y del oscilador armónico forzado, pero en este caso estamos con el tema inicial, el tema que introduce la temática del oscilador armónico y por eso tratamos el oscilador armónico ideal que tiene esta ecuación. Como digo, es una ecuación trascendental en física y es la ecuación del movimiento que estamos buscando. Es decir, ahora tratamos de resolver esta ecuación para ver cuál es la expresión de la x con el tiempo, y eso sería la definición del movimiento del oscilador armónico. Entonces, vamos a darnos cuenta de una cosa, y es que si ensayamos una solución que sea un movimiento armónico simple, tendríamos que la x de t sería algo así como a por el, por ejemplo, vamos a usar el seno, podríamos usar seno o coseno, como hemos visto, bueno, vamos a usar el seno. Omega sub 0t más una cierta fase constante. Vamos a ensayar esta solución. Bueno, pues si derivo una vez esta expresión de la x, lo que obtengo es a por omega sub 0 por el coseno de omega sub 0t más phi. Y si derivo una segunda vez con respecto al tiempo, lo que obtengo es menos a por omega sub 0 al cuadrado y por el seno de omega sub 0t más phi. En principio no sé quién es omega sub 0, ni quién es a, ni quién es phi, pero bueno, yo he puesto esta expresión formal, la he derivado dos veces y tengo esta expresión. Y ahora vamos a sustituir en la ecuación del oscilador armónico x y su derivada segunda con respecto al tiempo por estas expresiones, por la expresión de x dada por este movimiento armónico simple y por la segunda derivada de la x del movimiento armónico simple. Y si sustituimos, lo que tenemos es menos a por omega sub 0 cuadrado por el seno de omega sub 0t más phi más k partido por m por a por el seno de omega sub 0t más phi es igual a 0. Bueno, aquí el seno de omega sub 0t más phi lo puedo eliminar y lo que me queda es que tiene que verificarse, bueno, la a también la puedo eliminar, y lo que me queda es que tiene que verificarse lo siguiente, que omega sub 0 al cuadrado tiene que ser igual a k partido por m. Es decir, si esta condición se verifica, entonces esta expresión de la x satisface la ecuación diferencial del oscilador armónico. La ecuación de movimiento, que es una ecuación diferencial. No lo he dicho, pero bueno, esto, como sabéis, es una ecuación diferencial de segundo orden. Bueno, pues
Esto también es muy importante. Hemos encontrado la solución de la ecuación del oscilador armónico, que es un movimiento armónico simple, de tal forma que la pulsación de ese movimiento armónico simple elevado al cuadrado coincide con la relación entre la constante elástica y la masa del oscilador armónico. Bien, por lo tanto, la pulsación la puedo expresar como la raíz cuadrada de k partido por m. Esta es una expresión también importante. Y fijémonos en una cosa también, y es que he llegado a la solución de la ecuación del oscilador armónico con independencia de cuánto valga la amplitud y la constante de fase de ese movimiento armónico simple que he ensayado como una solución. Es decir, lo que es esencial en la ecuación del oscilador armónico, lo que me define la ecuación del oscilador armónico es la pulsación, la frecuencia de oscilación. Mientras que la amplitud y la constante de fase phi me las van a determinar las condiciones del problema físico concreto, que normalmente serán las condiciones iniciales del movimiento. O dos condiciones cualesquiera, que pueden ser dos posiciones del oscilador armónico en dos instantes determinados, o una posición en un instante y una velocidad en otro instante. Es decir, para resolver una ecuación diferencial de segundo orden siempre necesitaré, para encontrar la solución particular, la solución concreta del problema físico, necesitaré que me den dos condiciones adicionales además de la propia ecuación. Y esas dos condiciones son las que me van a determinar las constantes que llamamos de integración de la ecuación, que en este caso serían la amplitud A y la constante de fase phi. Pero insisto en que la pulsación del movimiento armónico simple, que es solución de esta ecuación, me viene dado por la propia ecuación, es decir, por el coeficiente k partido por m que multiplica a la x en la ecuación del oscilador armónico. Vamos a ver un ejemplo de esto. Supongamos que tenemos un oscilador armónico cuya masa es 1 kilogramo y cuya constante elástica K es de 25 newtons por metro. Además, nos dan las condiciones iniciales de que la x en el instante inicial es igual a 3 metros y que la velocidad en el instante inicial es 1 metro por segundo. Bien, entonces tenemos que la pulsación omega sub 0 vendrá dada por la raíz de k partido por m, que es igual a la raíz de 25 partido por 1, igual a 5 radianes por segundo. Por lo tanto, sabemos que la solución de este oscilador armónico, de la ecuación de movimiento de este oscilador armónico, será un movimiento armónico simple con la forma a por el seno de 5t más phi, donde a y phi son dos constantes que puedo determinar mediante las condiciones iniciales que me están dando. ¿Cómo hago esto? Bueno, pues para t igual a 0 sustituyo y tengo que x de 0, por lo tanto, es igual a por el seno de phi. Y también para t igual a 0 tengo que la velocidad v sub 0 es igual a, sería 5a por el coseno de phi, porque aquí sería derivando respecto al tiempo y sustituyendo para t igual a 0, me quedaría a por 5 y por el coseno de 5t más phi, y haciendo t igual a 0 me quedaría 5a por coseno de phi. Por otro lado, según las condiciones iniciales, la posición inicial es 3 y la velocidad inicial es 1. Entonces tengo este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son a y phi, y mediante este sistema determino esas dos incógnitas. Entonces, si divido la primera entre la segunda, lo que tengo es 1/5 de tangente de phi es igual a 3. Observa cómo hemos eliminado a. Y entonces aquí puedo despejar phi como el arco tangente de 15, que usando la calculadora me sale igual a 86,19 grados, ¿de acuerdo? Y a partir del valor de phi puedo obtener el valor de la amplitud a simplemente utilizando, por ejemplo, la primera ecuación y despejando a
como 3 partido por el seno de phi, es decir, el seno de 86,19 grados. Y esto, usando de nuevo la calculadora, me sale 3,007 metros. Por lo tanto, podemos escribir la expresión completa de la oscilación como 3,007 metros por el seno de 5t más 86,19 grados, que es, como digo, la expresión de la x en este movimiento armónico simple.